Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Rodríguez Peregrino. Yo soy estudiante del UTEC en el grupo EITA 59. La materia que estoy cursando es instrumentación industrial, instrumentación virtual, y el maestro que nos la da es Fabio Tomás Moreno Ortiz. Se desarrollará un instrumento virtual como sistema de control y monitoreo de temperatura con la ayuda de la plataforma de desarrollo LabVIEW, en la cual por medio de una consigna, la temperatura la cual es medida por un sensor ubicado en cierta zona aumentará o disminuirá debido a la activación de un calefactor. La temperatura de este calefactor solo se efectuará cuando la temperatura a controlar medida por el sensor sea menor que la consigna menos 0.5. Este se apagará cuando la temperatura supera la consigna más 0.5. Los datos podrán ser guardados en un archivo de texto junto a la fecha y la hora de la toma de la muestra. A virtual instrument will be developed as a temperature controlling and monitoring system with the help of the LabVIEW development platform, in which, by means of the set point, the temperature is measured by a sensor located in certain areas, and this will increase or decrease due to the activation of the heater. The activation of the heater will only take place when the temperature will be controlled measured by a sensor is lower than the set point minus 0.5, and it will be turned off when the temperature exceeds the set point plus 0.5. The data can be saved in a text file together with the date and time of the sampling. Como tal, aquí tenemos el panel frontal del instrumento virtual, en el cual se nos pide un botón activo de reposo, el cual sería este, que cambia de estado cuando deja de estar presionado. Como vemos aquí, cambia de estado cuando lo dejo de presionar, y vuelve a cambiar de estado cuando lo dejo de presionar. Después tenemos un botón de puesto fuera del calefactor, el manual, que sería este, el cual cuando lo dejas presionado se activa y cuando lo sueltas se desactiva, como nos marca aquí. Después tenemos un control de ingreso deseado de la temperatura de la consigna, el cual es este, el cual como vemos tiene una escala de 0 a 100 y una división de 10 grados centígrados cada una. Asimismo tiene su etiqueta de unidades activa, como ahí se ve, y aquí la podemos ver. Y como tal tiene su caption, que es este, y tiene una resolución mínima de 0.5, como lo vemos aquí. Y igualmente tiene su indicador digital, que es este. Después tenemos un control para la selección de archivos y ruta donde se almacenan los datos, que sería este, el cual asimismo tiene su caption, el cual es el visible. Después tenemos un control para ignorar o guardar el almacenamiento de datos, el cual es este, el cual funciona literalmente si lo sueltas cambia de estado y se vuelve a presionar y lo sueltas vuelve a cambiar de estado, es decir, solamente cambia de estado cuando lo sueltas. Después tenemos el control para la selección de los puertos series, que en este caso es el COM4, que como vemos también tiene su label y su caption, que caption es el visible en el panel frontal, y aquí también el botón de guardado como tal es lo mismo. Después tenemos el indicador al control de paro para tener la ejecución del virtual, que es este botón stop, que está configurado para que cambie cuando se oprime el botón, como lo vemos aquí. Asimismo, pues está visible su caption y no su label, que como tal es el rótulo. Y asimismo, este también se puede activar cuando lo presionamos con control F1, como aquí lo podemos ver. Después tenemos un indicador gráfico con autoescala en eje vertical, que aquí lo podemos ver, que tiene la autoescala en eje vertical. Y como vemos, tiene 100 puntos en el eje horizontal, que aquí se alcanzan a ver. Y tiene las herramientas de acercamiento, las cuales son estas, y las de desplazamiento, que son esta barrita de acá, activas. Y las gráficas de trozos superpuestos, que son aquí, que lo podemos ver si lo echamos a andar, el cómo se superponen entre ellas. Después tenemos el indicador de temperatura controlada, que es la variable medida, en el cual es este, que es la temperatura controlada, el cual, como vemos, es un estilo termómetro con una escala de 0 a 100 grados centígrados, con una división de 10, y su etiqueta de unidades está activada y su indicador digital también, como vemos aquí, o también lo podemos ver aquí. Asimismo tiene una resolución mínima de 0.1, como lo podemos ver aquí abajito, o de poquito en poquito. Y aquí podemos ver, tenemos que su caption es el activado.
Después nos piden que tengamos un indicador de la temperatura ambiente que va de 0 a 50 con una escala de 5 grados, con división de 5 grados, y la etiqueta de unidades está activada, y también su indicador digital. En su resolución mínima es de 0.1. Y de igual manera su caption es el activado. Después tenemos el indicador de la actividad del LED, que sería este LED en este caso, que pues es de color verde como opaco cuando está apagado y verde fuerte cuando está encendido. Después tenemos que todos los controles tienen rótulos y la escala, que como vemos estos tienen escala, 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 y los rótulos de los que estaba mostrando hace rato, que es el caption, que todos lo alcanzan a tener. Todos tienen el caption activado, que ese sería el rótulo. Después, todo el icono está editado y el video documentado. Como vemos, aquí tenemos el icono, que si lo vamos a ver un poquito más grande, vemos que está editado. Y como tal, nos piden que esté documentado el BI, lo cual podemos ver por control H y presionando aquí, que ahí vemos que dice que está documentado. O también lo podemos ver con control I y dándole en documentación, y aquí nos muestra su documentación. Igualmente nos piden que todos los controles e indicadores tengan su descripción en la ayuda y muestren el tip. Para poder ver la descripción, pues se puede dejar así, y la etiqueta que nos aparece ahí de color amarillo es el tip. Como vemos, cada uno tiene su propia descripción y su tip. Descripción y su tip, que a algunos les cuesta un poquito más aparecer. Por ahí está. No sé si le voy a salir ahorita. Ahí está, su tip. Ahí está su descripción y tip. Descripción y tip, ahí está. Este también, que necesito poner la flechita. Ahí está descripción y tip. Descripción y tip. Descripción y tip. Y la tabla, que no sé si le salga su tip así, pero bueno. Si no, le ponemos aquí en descripción y tip, que aquí se muestra su tip. Igualmente el com, que ahí debería mostrar su tip, pero no lo hace, así que aquí lo ponemos, su tip. Y la selección de ruta, que igualmente aquí la podemos ver. Después dice: no es necesario utilizar la barra de desplazamiento, por lo tanto dejen de cambiarme esta resolución. Como vemos, ya estoy en esta resolución que aquí se marca, que es 1366 por 768, como aquí se nos indica. Y como vemos, el panel frontal como tal cabe completamente en la pantalla sin tener que utilizar los elementos. Y de igual manera el diagrama de bloques, cuando lo puedo abrir, que aquí estamos. Después se nos pide que en el código principal exista una rutina de una máquina de estados, que en el caso de aquí sería que estoy seleccionando, sería nuestra máquina de estados, que como tal el shift register es el que transmite el estado de un lado a otro, y tiene dos estados, que es el unicero, que sirve para aumentar o disminuir la temperatura. Y igualmente aquí tenemos el selector de estados. Después nos piden que cuente con una subrutina, que en mi caso tenemos 3 subrutinas, las cuales son esta, que es el colocador de títulos. Tenemos esta subrutina, que es el guardado y análisis de los últimos 10 datos. Y tenemos esta, que es el save.txt, que es para guardar los datos en el archivo de texto. Después se nos piden que en el caso de los lenguajes gráficos no hay elementos encimados, que como vemos, todo es posible verlo aquí fácilmente. Después el código contiene etiquetas y comentarios, que vemos aquí, que cada estructura tiene su propio comentario en cada caso. Y aquí y aquí. Y como vemos, estos cables importantes tienen su propia etiqueta, como este o este. Después se nos pide que el código principal y las subrutinas pueden observarse completamente en la pantalla de la computadora. Lo mismo de hace rato, son que esta vez con la subrutina, así que dejen de cambiarme. Pues como vemos, aquí ya volví a cambiar. Y aquí tenemos el primer SUBI, que como vemos, su panel frontal cabe completamente, antes es un indicador. Y su diagrama de bloques igualmente cabe completamente. Después tenemos este segundo, que este es su panel frontal,
y su diagrama de bloques también cabe completamente. Después tenemos este tercer sub-BI que, como vemos, su panel frontal cabe y su diagrama de bloques igualmente cabe completamente. Después aquí se nos pide que el BI cuenta con un código ejecutable, básicamente un .exe, el cual en mi caso es este, al cual le damos doble clic y, si no intentamos cambiar el nombre, le damos doble clic y se va a abrir ahorita a los pocos segundos cuando mi computadora lo quiera ejecutar, que como lo vemos aquí está, totalmente funcional y directamente corriendo. Ok, como tal, el método de desarrollo de software lo podemos encontrar aquí, en el cual vemos que su escenario es que se desea medir, almacenar y controlar las variables de temperatura de un sistema. El sistema de control mide la temperatura ambiente y regula la temperatura del sensor a través del calor que emite una fuente de calor. Como vemos, sus variables de entrada son estas, que es consigna, temperatura ambiente, temperatura activo reposo, botón de guardar e ignorar, botón de puesto fuera del calefactor, sección del archivo y la ruta de guardado de datos, botón de paro y el BI del termómetro, debido a que pues, nos da un valor. Y sus variables de salida es el indicador gráfico, que como tal es la gráfica, la temperatura controlada, la temperatura ambiente y el calefactor, que es el LED. Después tenemos variables internas para poder realizar todos los demás, que son corrimiento de datos a guardar, el corrimiento de datos de estado, el corrimiento de datos del index y el corrimiento de datos de las últimas 10 muestras. Y como tal estos 4 son Shift Registers y estos siguientes ya son variables que se van a utilizar, que es path default, la temperatura menor, la temperatura mayor, el contador, variable temporal 1 y variable temporal 2. Estas 3 variables fueron necesarias para poder explicarlos y colocarlas en un diagrama de flujo, el cual es mostrado aquí abajo. Como tal, el programa se dividió en varios diagramas de flujo para evitar la sobrecarga en uno solo y solamente llamarlos entre ellos. Como tal, este es el diagrama de flujo del sistema apenas inicia. Como vemos, apenas inicia y empieza a intentar encontrar las variables de entrada, es decir, las lee las variables de entrada que necesita, que son estas, y manda a llamar el sub-BI llamado títulos de escribir. Una vez terminado de llamar a este sub-BI, empieza esta decisión, donde como tal, si es cierta, pues llama a esta función que es true, que como tal está dentro del mismo BI, solamente que es muy grande para ponerlo en uno solo, así que lo volvía una función aparte. Y si no, pues hace esto y genera el delay. Y aquí es donde se mantiene el bucle infinito. Si se activa el paro, pues marca una alarma y se sale. Después tenemos el sub-BI de títulos de escribir, que lo único que hace es que la variable dt concadena todo esto y la saca para poderlo utilizar. Esta como tal es la salida que da el sub-BI. Después aquí tenemos el estado de true. Como tal tenemos las variables de entrada, lo que hace al principio que es igualarlas, llama un sub-BI y esta es la decisión que define si la consigna es mayor que la temperatura ambiente. Después aquí, entonces, si esto se cumple y todo lo demás, muestra en la gráfica los valores necesarios y aquí está la máquina de estados, que como vemos son 2 estados y según lo que pase va a entrar o va a entrar uno o va a entrar otro. Y aquí es otra decisión que es como tal para saber si se va a encender el calefactor o no. Después sale, aquí va a definir el path si está vacío o no, sino para asignar un path default y manda a llamar para el BI para guardar los datos en una base de datos. Después tenemos este otro que como tal es el diagrama de flujo del guardar y análisis de datos, que es otro sub-BI. Como tal, estas son las variables que necesita de entrada. Y primero inserta en un arreglo el valor de dato TC en la posición del index. Como tal, aquí es para poder saber y reiniciar el valor del index a la hora de que entra, para poder siempre tener los 10 últimos valores. Después, esta es última parte, este y este son 2 for diferentes que como tal sirven para poder calcular el número mayor y el número menor de entre esos 10. Por último tenemos este que es el save.txt, que es otro BI que como tal utiliza estas variables de entrada y utiliza todo para poder concadenar los datos necesarios y poderlos guardar en el archivo necesario. Para las pruebas aquí nos dice que abramos el autoejecutable, que es lo que hicimos anteriormente, y como vemos corre de manera autónoma sin siquiera haber presionado nada. De hecho lo puedo volver a abrir y como vemos
corre de manera autónoma, automáticamente corriendo. Después se nos pide como tal el abrir el instrumento virtual autoejecutable y se pone en estado de ejecución con el botón de activo reposo, que es lo que estábamos viendo. Y el instrumento corre pero no realiza ninguna acción y los indicadores no muestran nada. Como tal, este es un control y este también es otro control, pero como vemos los indicadores no cambian. Ok, y está en activo y está en modo reposo. Ok, bueno, está en modo reposo, pero está activado el BI. Después nos dice coloque el valor archivo en 29 grados centígrados, que es lo que como tal lo que vamos a hacer aquí. 29 grados centígrados. Y cambia el botón de activo a reposo para posición activa. Y cada 200 milisegundos se muestran en la gráfica en modo cinta, que como vemos aquí van. Y es modo cinta, ya que se verá cuando lleguemos hasta acá. Mientras tanto nos dice que coloquemos 3 valores de control de temperatura. Y como vemos que cuando sea menor a 0.5 se activa y cuando sea mayor a 0.5 se activa. Y la tolerancia es de más menos 5, que es lo que dice. Como vemos aquí es tipo cinta. Y si vamos por ejemplo aquí lo ponemos, este es mayor que este, por lo tanto se activó. Y cuando intente subirse, que todavía no sube, sigue siendo menor. Vamos a bajarle un poquito porque si no nunca va a llegar. Sigue siendo menor. ¡Sube! ¡Sube! Ahí está, subió y pues ve que se desactiva. ¿Ok? Después nos piden aquí que ingresemos en el control de temperatura un valor menor al de la temperatura ambiente. Como tal vamos a poner la temperatura ambiente en, pues no sé, en 40 grados, ¿ok? Por lo tanto aquí nos dice que ingresemos en temperatura deseada un valor menor, por lo tanto vamos a intentar ponerle 30. Y como vemos en el automático se nos pone en 40 ya que es la temperatura ambiente. Después, asimismo, aquí se nos pide si la temperatura ambiente es menor a 0, el control se pone a 0. Por lo tanto, aquí en la temperatura ambiente vamos a intentarle poner menos 2 y como vemos en automático se nos cambia a 0. Después tenemos que ingresemos a una temperatura mayor a 100 en este control y como vamos a intentar poner 200, en automático se pone a 100. Después pulsamos el botón de fuera para el calefactor y vamos a intentar bajar este y como vemos se activa y si lo soltamos se desactiva. ¿Ok? Después tenemos que pulsemos el botón de guardar e ignorar y empieza a guardar los datos. Y como vemos aquí empiezan a guardar los datos. Vamos a dejarle un lapso para que veamos como tal que este lapso aún así siga guardando después. Y creo que habrá pasado varios segundos. Y volvemos a guardar unos tantitos. Y los detenemos. De nuevo, aquí dice que pulsamos el botón de activo o reposo y lo dejamos en tipo de reposo y como tal se debe apagar el calefactor y se continúa en estado de reposo y no ejecuta ninguna acción. Vamos aquí activamos reposo y como tal se apaga el calefactor aunque ni siquiera estaba encendido. De hecho vamos a mostrar lo que se apaga. Está activado y se apaga y pues no realiza ninguna acción. Después se nos pide que abramos el archivo descrito en la ruta donde se almacenan los datos y necesita mostrarse como tal las cosas. Como tal, vemos aquí que el archivo es base de datos en el folder y como tal es este. Que como vemos, tenemos la base de datos y por aquí habrá un lapso de tiempo que es este, que como vimos, el tiempo que nos esperamos continúa guardando datos después de eso, en el mismo archivo. ¿Ok? Después se nos pidió repetir la prueba y pulsar el botón de paro para desencadenar la ventana de emergencia. Como tal, vamos a volverlo a activar y si pulsamos paro, nos va a marcar el paro y la alarma y como tal se apaga todo. Y como tal, eso sería todo. Muchas gracias.